Yo no quiero ser injusto y no toda la política es igual. Los diputados representan al pueblo, al ciudadano. Por ese motivo no hay que ser injusto. No todos piensan igual y muchos escuchan el reclamo del ciudadano común, del pueblo argentino. No hay que ser injusto y no hay que meter a todos en la misma bolsa de gatos. También es muy importante decir que frente a un gobierno que no escuche, está bueno que haya dirigentes que escuchen el reclamo popular. Este es un presupuesto del FMI. No es un presupuesto de la Argentina. Es un presupuesto hecho en Washington, no está hecho acá. Y no va contra las políticas de Estado que necesita la Argentina, como ser producción y consumo, entre otras cosas. Está Marcelo Ramal con nosotros. Marcelo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No quiero ser injusto, no todos son iguales. No hay que equivocarse. Hay políticos que nos representan y escuchan, otros que no. Está bueno que quien tenga poder y gobierne sepa escuchar al otro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, creo que vos lo dijiste muy claramente. Este presupuesto que se quiere votar hoy, a ver, podría estar presidiendo la sesión Christine Lagarde, la presidenta del FMI, y a los efectos lo que va a ocurrir sería exactamente lo mismo. Bueno, el presupuesto implica, y vos te voy a dar solo un dato, para una inflación prevista del 35%, según los datos que tienen, la educación crecería un 18% nominalmente. Eso quiere decir que en términos reales vamos a tener una caída para todo lo que es educación pública del 16%. Es una barbaridad. 16-17%. Esto se suma a la caída que ya hemos tenido este año. Hoy salieron datos que indican que la ejecución del presupuesto de este año está alrededor de un 20% en términos reales, por debajo de los gastos que efectivamente se deberían haber llevado adelante, como resultado del desfasaje entre lo gastado y la inflación real. Es decir que vamos a un supuesto déficit cero, que además es mentiroso, porque lo único que busca es poder reunir los recursos para el pago de la deuda pública. Nada más. Que crece en su participación en el presupuesto del 13 al 18%. Es decir, que prácticamente 1 de cada 5 pesos del presupuesto que se quiere votar hoy va destinado al pago de la deuda, que se acrecentó en alrededor de 120, 130 mil millones de dólares en el curso de estos años. Ahora, yo me pregunto, Marcelo, vos que sos economista, ¿no? Es un presupuesto que va contra la economía real, porque achica la economía, quita pesos del mercado y prácticamente destruye la producción, más con la tasa de interés, ¿no? Sí, en realidad el presupuesto fundamentalmente va contra lo que yo llamaría la economía real, o los que realmente producen esa economía o esa riqueza, que son los trabajadores y son los jubilados. Vos pensás lo siguiente, estamos diciendo que todo se ajusta nominalmente por debajo de la inflación que ellos prevén. Con lo cual vamos a caída del salario, reducción de la obra pública, caída de las jubilaciones. Esto es lo que indudablemente está planteado. Ahora, hoy probablemente voten esto y, como vos bien dijiste, van a llevarle el papel de la ley votada, ¿no es cierto?, al directorio del Fondo Monetario. Pero al igual que todo lo que ya se firmó con el Fondo Monetario, este presupuesto va a ser un papel mojado, porque no va a resolver las contradicciones enormes que ha acumulado la economía macrista. Mientras sucede esto con el presupuesto, nosotros estamos sumando el equivalente de 25 millones de dólares por día, o sea, 1.000 millones de pesos de intereses por estas famosas letras de liquidez, las LELIQs, que van formando una bola de nieve. Es un autosuicidio, aparte, es una ¿no es cierto? Por supuesto, vamos, ¿no es cierto?, a una situación indudable de estallido de esta nueva bola de nieve que ha acumulado el Banco Central, y por lo tanto la pretensión de que este presupuesto le daría al gobierno una determinada estabilidad económica y política, indudablemente no va a ser así. Creo que lo que tenemos que ver es el Congreso y la calle, porque mientras esto está sucediendo en el Congreso... La calle se está manifestando. La calle se está manifestando. Se está oponiendo. Yo vengo de allí, ya se están reuniendo muchísimos trabajadores, docentes, desocupados, que se están haciendo presentes allí. Y bueno, colocando muy claramente que hay una disposición de lucha, hay una enorme manifestación que quiere oponerse, ¿no es cierto?, a este
saqueo que se está organizando en la Argentina. Entonces creo que ahí está indudablemente el futuro al cual nosotros desde el Frente Izquierda, cuyos diputados, ¿no es cierto?, nuestros compañeros, van a votar en contra, ¿no es cierto?, de esta ley de presupuesto dictada por el FMI. Bueno, en esta enorme movilización creo que apostamos, ¿no es cierto?, a una salida a esta crisis que tenga en cuenta los que viven de su trabajo. Ahora, la sensación es que el gobierno no lee la historia argentina desde Aramburu hasta la fecha, no leyó Martínez de Oz, no leyó el ejemplo de la silla rota, que nos fue muy mal con este ejemplo, no leyó lo que pasó en los 90 y sabe que esto es una bomba de tiempo que un día va a explotar. Sí, es ganar tiempo para que explote. A ver, probablemente, como es gente que ha ido a la facultad o digamos, se ha formado de alguna manera, claro, debe saber indudablemente lo que ocurrió. Pero vos no te olvides de una cosa, Antonio. En el momento de, digamos, de ascenso de esta burbuja, acá hay gente que ganó mucho dinero. Fortunas. Acá tuvimos un presidente del Banco Central que nunca aclaró de qué lado del mostrador estaba. Ninguno aclara, ¿eh? Porque aparecía como socio o apoderado de los mismos fondos de inversión que luego estaban especulando con la deuda argentina. Entonces es indudable que acá hay intereses sociales que se beneficiaron muy claramente de todo este proceso de endeudamiento. Todo lo financiero, Marcelo. Que tuvimos en estos años. Ahora lo que está en discusión, o lo que está tratando de hacerse, es ver de qué modo se traslada la crisis a los trabajadores. Este es el punto, pero los que pergeñaron este plan, bueno, todos ellos y los intereses que ellos representan son los que obtuvieron enormes beneficios en este tiempo, a costa de la deuda, de la especulación con los títulos de la deuda pública, del Banco Central. Esto es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos por delante? La votación de este presupuesto no va a resolver ninguna de las crisis que tiene el gobierno. Cero. Va a continuar la paralización económica, se va a agravar la miseria social, y de cara a lo que se viene, creo que los que hoy incluso aparecen criticando este presupuesto, tienen que decir claramente qué van a hacer frente a esta realidad. Primero, si van a desenvolver en los lugares donde están una lucha en serio para que no haya despidos, para que no siga cayendo el salario, para que no sigan cayendo las jubilaciones, y luego, si les toca gobernar, tienen que decir si van a seguir o van a continuar con el acuerdo con el FMI. No se trata solo de votar hoy en contra, sino de tomar una clara posición de desconocimiento de un acuerdo colonial. Si este acuerdo sigue, lo único que nos puede pasar es que volvamos a rediscutir los términos de la exacción económica del país. Pero este es el problema ante el cual hoy incluso la oposición tiene que colocar un punto de vista claro. Nosotros en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, consideramos que cualquier salida a esta crisis plantea efectivamente el desconocimiento de este acuerdo colonial. Estoy viendo las consecuencias de esto, el tema del CONICET, ciencia y técnica, por la supuesto. Educación. Hoy hay paro docente, pero no solamente porque hay paro docente reclamo de salarios, pues está destruyendo la escuela pública, las universidades públicas, el que menos tiene. A ver, los jubilados los estás condenando a la miseria, al suicidio. Por supuesto, es un disparate, 8.600 pesos. 8.600 pesos cuando la canasta del jubilado está en el orden de los 20 y pico de mil pesos, sí. Por eso. O más, Es una política, ¿no es cierto?, de masacre social, pero luego tenemos que ver que en su perspectiva no conduce absolutamente a ningún lado, porque con presupuesto de hambre como el que se va a votar hoy, el gobierno va efectivamente a un nuevo momento, no sabemos si el último momento, o un desenlace de esta crisis que viene acumulando en las últimas semanas y meses, que evidentemente ya no puede sostener. La pretensión de que acumulando deuda del Banco Central va a lograr una estabilización económica no le puede dar, ¿no es cierto?, no cierra el número. Por eso, absolutamente ninguna salida. Entonces, creo que este esquema indudablemente está acabado. Pero cuando nosotros pensamos en lo que se viene, Antonio, tenemos que ver si crisis de esta profundidad no debe dar lugar a un replanteo de fondo, a una rediscusión
de la Argentina. De fondo. De fondo, ¿no es cierto? Por eso, nosotros en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, estamos propugnando la convocatoria de una asamblea constituyente. Es decir, una asamblea nacional, con representantes electos por el voto, que discuta todas las razones de esta crisis, la deuda externa, un sistema energético donde subsidiamos a grupos petroleros con tarifazos, un comercio exterior que es un factor de fuga de capitales, que discuta toda esta situación y luego ella misma, como asamblea constituyente, como expresión de la soberanía popular, ejecute decisiones que tengan que ver con terminar con la sangría de la deuda. Política de Estado. Por supuesto, centralizar los recursos del país, el ahorro nacional, centralizarlo para la vivienda, para la obra pública, establecer incondicionalmente medidas que tengan que ver con el salario y el derecho al trabajo. Una asamblea constituyente que reorganice el país sobre bases sociales completamente diferentes. Porque esto nos lleva a la ruina. Esto es lo que estamos realmente viendo hoy. Y cuando uno piensa, ¿no es cierto?, digamos, el devenir del gobierno, algunos dirán, bueno, en octubre del 2019 veremos qué hacemos, pero el pueblo argentino llega a octubre del 2019 con jubilaciones de 8.300 pesos, con salarios docentes que no cubren el 40% de la canasta familiar. El pueblo argentino llega a octubre del 2019 con una política y un plan que surge de este presupuesto para llevar la desocupación al 30% anual. Hay que discutir realmente esta realidad y en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, estamos fuertemente empeñados para que realmente en los lugares de trabajo deliberemos sobre esta realidad y bueno, le demos una salida pensando que las grandes crisis nacionales son hechos tremendos, sacuden la vida y a veces la sobrevivencia, ¿no es cierto?, de los trabajadores, pero también constituyen la ocasión de que podamos discutir cómo la Argentina y sus trabajadores logran una salida antagónica a la que hemos vivido y favorable realmente a sus intereses y a su vida. Marcelo, muchísimas gracias. Yo te agradezco a vos. Gracias.